está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Damas, caballeros y niños, pero muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Martínez y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Como no juega Boca Juniors, hoy jugamos nosotros, los que estamos siempre desde hace tiempo en esta noble emisora radial, de internet, de los celulares, de todo. Mire, nos puede encontrar por donde se le ocurra. Ahí estamos nosotros. Un día en el cual realmente nuevamente los porteños al menos hemos vivido, a ver, ¿cómo decirlo? Un poco enrarecido por todas las marchas que cruzaron la ciudad. Y ahora hablando en serio, digo, en algún momento alguien va, digamos, sería bueno, ¿no? Sería bueno que la gente que protesta, que puede llegar a tener todo el derecho del mundo a protestar, invente, descubra, analice algún otro mecanismo que no perjudique a gente que también son trabajadores como ellos. Porque, a ver, cortar el centro, no dejar circular el Metrobús, donde, yo repito, como digo siempre, no me parece que vayan funcionarios ni millonarios por el Metrobús en los colectivos, o ayer, por ejemplo, lo que sucedió con los subtes, donde más de 700.000 personas no sabían cómo regresar a su casa, porque claro, los colectivos están preparados para cierta cantidad de gente, ¿no? Para cierto tránsito. Cuando de golpe, de un momento a otro, no andan los subtes, la gente comienza a deambular y empieza a caminar, ¿no? Pero en serio, es muy llamativo, es muy significativo lo que sucede. Uno ve largas colas en las paradas de colectivo, ve gente que empieza a caminar, ¿no? Digamos, siguiendo, bueno, en algún momento, digo, no pueden subir al colectivo porque ya vienen llenos desde antes y así, bla, bla. Sin embargo, más allá de estas cuestiones, me parece que además descubrimos algo que es muy interesante. No va a haber segundo semestre. Ustedes se acuerdan que el gobierno siempre hablaba del segundo semestre. Bueno, a mí me parece, y después lo vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que yo de todo esto, que realmente el segundo semestre no va a ser, como decía en algún momento el gobierno, algo positivo, algo bueno, sino que después de este ajuste brutal, que todavía no comenzó en verdad. Hasta ahora lo único que estamos sufriendo los argentinos es una devaluación que en un mes el peso se devaluó un 20%, la harina en lo que va del mes ya subió más del 8%. La harina implica además aumento en el pan, pero además también, por ejemplo, aumento en los fideos. No, parece que no, o sea, algunas veces ese tipo de cosas no los recuerdo. Hoy me lo hizo notar una persona por la calle.
venimos de un momento complicado, ¿no? Nos decían que el segundo semestre iba a ser mejor. Me parece que no va a ser este el caso. Me parece que algo van a tener que hacer y nadie sabe muy bien qué, por ejemplo, para frenar la suba de los precios. El gobierno prometió primero el 10% de inflación, después lo arregló, lo acomodó al 15%, y ya se sabe que la inflación de este año no va a bajar del 20-22%. Ahora bien, yo le pregunto, amable escucha, amable dama, caballero, niño que escucha este noble programa de radio, que también, repito, nos puede ver por internet y por los celulares, etcétera. Si me subieron las tarifas como me las subieron, si me subieron los combustibles como me los subieron porque decían que subsidiarlo generaba inflación, y la inflación del año pasado fue del 25,4%, y la inflación de este año no va a ser menor al 22-24%. Yo quisiera saber, yo quisiera que me expliquen para qué me aumentaron tanto todo si de todas maneras el gobierno tiene que subsidiar y el gobierno es el que genera inflación con estas medidas. Son cosas que, no sé, yo que sé, alguien debería comenzar a estudiar, ¿no? Yo le dejo esta primera partecita con una reflexión. Decían que, como decíamos antes, que la inflación se debía a la emisión y que la emisión se debía al déficit fiscal. Como en la Argentina el gobierno recauda menos de lo que gasta, se imprimía para compensar ese gasto. Entonces, en lugar de imprimir pesos, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, miren, para evitar la inflación, lo que vamos a hacer de ahora en más es tomar deuda. Así no imprimimos los pesos. ¿Pero sabe cuál es el problema? El gobierno tomó deuda en dólares. Ahora, los sueldos, los gastos, todo lo que se paga en la Argentina es en pesos. Formalmente, digamos, el gobierno no puede hacer lo que hacen muchos privados que van con los dólares, pagan en dólares. El gobierno, los sueldos, las jubilaciones, los gastos, etcétera, los paga en pesos. Entonces el gobierno le vendió al Banco Central esos dólares que consiguió endeudándonos, incluso un bono a 100 años. ¿Se acuerda del bono a 100 años de principio de año? Bueno. ¿Qué sucede? El Banco Central, para comprar esos pesos, esos dólares, tiene que emitir pesos. O sea, el gobierno, de todas maneras, obligó al Banco Central a emitir pesos para comprarle los dólares en los que se endeudó en el exterior. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que de todas maneras hubo emisión monetaria, enorme cantidad de emisión monetaria. Y le tiro un datito nada más. En los 3 primeros meses del año, el gobierno orgullosamente dijo que ya tenían una parte muy importante de la deuda que tenían que pagar este año, ¿sí? Más de 30.000 millones de dólares tienen que pagar este año y habían conseguido casi 8.000 millones de dólares ya, como para quedarse tranquilo. En la corrida cambiaria que sufrimos en las últimas 3 semanas, se fueron más de 8.000 millones de dólares. O sea, toda la deuda que los argentinos tomamos para no emitir y bajar la inflación ya no están más en el país. El corolario, estimadísimo oyente, es que la inflación se queda, pero los dólares se fueron.
me despierto pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo, tú me estás atrapando otra vez. Eres un ángel maldito, eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder, tú me estás atrapando otra vez. Aunque alguien me advirtió, nunca dijo que no. Ahora tengo que esconder las heridas, y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí. Seguimos en Economía de Bolsillo. Hace 23 años, exactamente en noviembre de 1995, un hecho conmocionó a la Argentina. Estalló la fábrica militar de Río Tercero, sumió a ese pueblo cordobés en un bombardeo inverosímil, porque en realidad explotaba todo y caía sobre el pueblo. Hubo muertos, muchos muertos. Este accidente, entre comillas, luego se confirmó, se comprobó que no había sido accidente, sino que había sido una maniobra deliberada. Una maniobra deliberada que tenía un objetivo aparente, que era cubrir un delito previo, como fue la famosa exportación, la venta ilegal de armas. ¿Se acuerda el caso Armas? ¿Se acuerda? Bien, hace poco tiempo atrás, un hombre, la misma persona que denunció el caso Armas, o sea, la exportación ilegal de armas, la misma persona que siguió con el caso Río Tercero, consiguió que una cámara cordobesa declare culpable ¿a quién? Al inefable Carlos Menem. Hace 23 años sucedió esto y el señor Carlos Menem sigue siendo senador de la Nación por ¿cómo llamarlo? Por las amistades que supo conseguir cuando era presidente y las lealtades de sus compañeros de bancada, digamos, de la bancada peronista de siempre, ¿no? Estamos en comunicación con ese hombre que logró el caso Armas, se denunció el caso Armas y el caso Río Tercero. ¿Cómo está, doctor Moner Sanz? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Oscar Martínez? Muy bien. Gracias por el llamado, gracias por el excelente resumen, porque efectivamente por allá, por el inicio del 95, Carlos Saúl, el expresidente, firmaba decretos falsos señalando salida de armas a destinos diferentes a los cuales fue el montón de armamento que salió del ejército argentino por aquel entonces. 15 de marzo del 95 yo hago la denuncia, avanza, hay una condena ya a Carlos Saúl Menem por este tema, pero la Corte está diciendo que mientras no haya una ratificación por otra instancia de esa condena a 7 años y pico de prisión, que sería prisión domiciliaria, entendamos, no por la edad que tiene el caballero, igual puede seguir siendo senador,
tal como usted lo ha graficado en la introducción a esta conversación. Con lo cual me da mucho fastidio, no por mí, sino por la visión que la ciudadanía argentina puede tener respecto de si... ¿Dónde está la igualdad de la ley, no? O sea, para unos cierta celeridad, para otros cierta lentitud. Y esto no es un buen consejo. Ahora, lo interesante, y yo quiero sacarme un poco el mérito que usted me atribuye respecto del segundo tema, de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, porque allí, en 2 palabras, la cosa es así. Noviembre, bien dijo usted, 1995, yo había actuado marzo del 95. Todos tuvimos la impresión de que la voladura era el delito para encubrir, como usted dijo, Oscar Martínez, el otro delito. Mortificar los inventarios, destruir pruebas, etcétera, etcétera. Allí, la doctora Ana Gritti pierde a su marido porque fallece con motivo de esta bárbara actuación en la fábrica militar de Río Tercero. Y entonces es la única que se hizo querellante, dudando de la palabra del expresidente que había dicho, sin ningún informe a la vista, que esto había sido un accidente penoso, etcétera, etcétera. Ustedes, los periodistas, tienen que señalar que fue un accidente. Parecía que le traicionaba el subconsciente, porque era una indicación al periodismo argentino un poco extraña, ¿no? Claro. A las pocas horas de haberse conocido esto. Ana Gritti batalló al principio con una determinada conducción letrada, luego me pidió a mí y a 2 abogados de Córdoba que la ayudáramos en el tema, y lo hicimos con absoluta... quiero que esto quede muy claro, ad honorem, es decir, de manera gratuita. No, poniendo nosotros dinero del bolsillo cada vez que había que viajar a Córdoba, etcétera, etcétera. Moraleja, la causa iba mal en su origen, la causa de la voladura. Porque usted sabe que hay peritos y peritos. Sí, bien. Sí, claro. Los primeros, los peritos, que un fósforo, que una raspadura, que esto y que habría sido la chispa que originó la voladura. Sí. Ya se está. Ana Gritti, y yo la recuerdo porque me pidió que la acompañara al campo de entrenamiento militar en Cerrezuela. Consiguió 3 peritos de gran calidad, de gran incuestionabilidad, que demostraron ante el Tribunal de Córdoba que nunca pudo ser un accidente. No es que hubiera un X% de tal cosa y tal. No. Unánime de convicción de que solo la mano del hombre, solo la mano humana, había podido producir tamaño desastre. Entonces, Ana Gritti fallece hace unos 4 o 5 años. Las hijas nos ratificaron el poder y pudimos continuar. Conseguimos la condena de distintos militares, pero a mí o a nosotros no nos satisfacía esa condena, porque creíamos que había una responsabilidad ideológica de aquel que en marzo firmaba decretos para que salieran las armas a Ecuador, a Croacia y un poco a Bosnia, falsificando entonces el destino del decreto, juntamente con la decisión por entonces del fiscal Stornelli de avanzar en la investigación, y entonces esa decisión iba a provocar, me repito,
noviembre del 95 y la necesaria voladura. Yo siento que la Argentina le debe a Ana Gritti un monumento, un recordatorio nacional, porque una cosa es ser machito en la capital federal y otra cosa es ser mujer en soledad, viuda, en un lugar mucho más pequeño como Río Tercero. Si ella no hubiera tenido el coraje pertinente y la convicción necesaria, no hubiera podido ocurrir lo que ocurrió hace pocos días atrás, cuando conseguimos, yo fui a la audiencia ante el Tribunal de Córdoba días atrás, conseguimos que se rectificara el sobreseimiento de Carlos Saúl Menem, que viene con balas bajo el brazo de todos lados, ¿no? Y se considerara que también en Río Tercero debía estar procesado. Lo hemos logrado. Ahora, entre tanto, el oyente se pregunta, ¿cómo? ¿Está condenado en tema de venta ilegal de armas o contrabando de armas? Está condenado en sobresueldos, un tema que le toca también. ¿Se acuerda de Domingo Cavallo? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, le toca también a él. Está condenado. Ahora esto, ¿qué más falta para que el Poder Judicial dicte una palabra central? No lo digo por ser yo el responsable inicial de todo esto, sino porque quiero que mi gente de mi país empiece a creer en algún sector del poder. ¿Esto está claro, Oscar No, Martín? absolutamente. Mire, y dos cosas al respecto. Le pido un poquito más alto porque... No, dos cosas al respecto. No, primero, la importancia debería ser innecesaria, pero la importancia del familiar, del perjudicado, del afectado en alguno de estos eventos para que pase algo. Sí. Porque si no, nunca pasa nada en este país, lamentablemente. Es cierto. ¿No? Esto me parece que es un tema para pensar, sobre todo la justicia debería pensarlo, los fiscales, ¿no? Que en realidad representan al pueblo, ¿no? Digamos, claro. Y a veces representan a su propio pueblo pequeño, ¿no? A su familia, a sus autos, sus propiedades, etcétera. Sí. Y en segundo, me parece, de alguna forma, legislar o hacer algo respecto de lo que está pasando con Carlos Menem ahora y que posiblemente suceda más adelante con la señora expresidente, etcétera. Sí. Porque, usted lo sabe mejor que yo, porque lo estudió mucho más que yo, la inmunidad para los parlamentarios en realidad es una institución constitucional básicamente para evitar la venganza política. Tal cual. ¿No? O sea, no es un instrumento... No para encubrir. Exactamente, no para encubrir delitos que de todo tipo y de toda laya, sino cuando se puso en su momento para evitar la venganza política, como fue la que hizo, recuerdo, un caso, el famoso caso durante el peronismo con Balbín, que le inventaron una causa y lo metieron preso, lo sacaron de los pelos de la Cámara de Diputados y lo metieron preso, ¿no? Digamos, para evitar ese tipo de cosas se había puesto en su momento, ya en el 1853, se había puesto ese artículo. Y yo creo que en este caso los políticos no lo hacen simplemente por si acaso, ¿vio? Sí. Porque somos todos buenos. Pero hay que demostrarlo y muchos no terminan de demostrarlo, ¿no le parece? Me parece eso, y dada la importancia de la hora en que usted tiene este programa, aprovecho y miro a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la esperanza de que envíe alguna señal a los tribunales demorados para que un ejemplar
como Carlos Saúl Menem no se beneficie con una muerte temprana o inmediata, sino que sienta el deshonor de haber quedado condenado firmemente. Ojalá. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Economía de Bolsillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Oscar Martínez. Hasta luego. Fue nuestro abogado de cabecera, el doctor Ricardo Moner Sanz. Levántate que tenés que ir a la escuela. Hombre, levántate que tenés que ir al trabajo. El blues de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. El blues de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. 1.000.000 de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado, paro el colectivo. Me voy a trabajo forzado, siempre dormido. Blues de las 6:30. Y qué feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido y tengo el sueño cortado. El blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. El blues de las 6:30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. Ella pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Seguimos en Economía de Bolsillo. Decíamos al comienzo del programa que, estamos viviendo una situación económica realmente compleja, muy difícil, que el segundo semestre de este año seguramente va a ser mucho peor que el primero y que la promesa de un mejor segundo semestre hace que ya vendría algo así como el tercer año
que estamos detrás de una promesa que por ahora sigue incumplida. Hablamos de algunas cosas y les prometimos que realmente luego íbamos a hablar con alguien que realmente sabe mucho más que yo de todo esto. Estamos en comunicación con Pablo Chayú, que es economista, ex secretario de Comercio. Buenas noches, Chayú, ¿cómo le va? Todo muy bien, gracias por la presentación. No, por favor, hombre. A ver, aparte de más, Chayú, es verdad, usted sabe más que yo de esto, ¿vio? Digo, no sé, veamos. Digo, no es poco. Además tiene experiencia, mucha experiencia en la vida empresaria, en la vida corporativa, en la vida pública, digo que, bueno, que es mucho más meritorio, sobre todo para explicarnos cómo se llega a volver, después que nos dijeron que estaba todo bárbaro, cómo llegamos de nuevo a volver al mismo punto que hemos transitado tantas veces, Chayú. Bueno, lo que pasa, efectivamente estamos en una situación crítica, no se superó la situación crítica, y básicamente, de forma sintética, es porque se ha derrumbado el esquema de política económica que se puso en práctica en 2015. Ese esquema de política económica, que lleva ya 2 años y medio, bueno, se derrumbó, ya no existe más, y se derrumbó por sus propias contradicciones internas. Desde el principio, algunos economistas señalábamos que no era posible seguir adelante en una política macroeconómica con una política fiscal que apretaba el acelerador y al mismo tiempo una política monetaria que aplicaba el freno. El sector público con un déficit, bueno, lo puede calcular de muchas maneras, pero entre un 9 y un 11%, un sector público entonces expansivo, y una política monetaria que intentaba ser restrictiva, con lo cual el sector público chupaba recursos de la economía, la política monetaria no lo convalidaba, ahí está la contradicción interna. ¿En quién hacía el ajuste? El sector privado. Y esa situación tenía que llegar a un fin, y ese fin es el que estamos transitando ahora. Ahora, ¿cómo piensa que va a seguir esto? A ver, este tema de las contradicciones de la política, si se me permiten, nos dejan casi en la superficie del problema. En la profundidad del problema están las bases, los conceptos sobre los cuales se edificaron esas políticas. Y esos conceptos están equivocados, por lo tanto tienen que ser cambiados. De alguna manera algunos se están cambiando, pero claro, es muy doloroso el ajuste y de repente el camino que se ha elegido no es el correcto. ¿Por qué decimos que ahí está, en las bases están? Porque ¿cómo se originó esta pelea, llamémosla así, entre la política monetaria y la fiscal, que llevó en algún momento a la apreciación del peso, que llevó a la acumulación de los debates? Bueno, porque uno de los fundamentos, axiomas fundamentales del gobierno es que la inflación es un fenómeno puramente monetario. Y la verdad no es un fenómeno puramente monetario como está demostrado. Es un fenómeno multicausal que hay que enfrentarlo con una multiplicidad de instrumentos. El gobierno utilizó uno solo, el Banco Central. Este tema de que si abrimos la economía al mundo, la economía se hace más eficiente, bueno, lo hemos probado muchas veces, no se hace más eficiente. Las empresas empiezan a cerrar, otras se vuelven importadoras, no se hace más eficiente a través de una apreciación del peso como la que vivimos hasta hace poco tiempo. Entonces estos son los supuestos que hago. Y además, una economía tan concentrada como la Argentina en este momento, tiene que tener una política de precio atenta a esto. No puede ser que los precios estén absolutamente libres en cualquier sector, no obstante si hay o no hay competencia en ese sector. Fíjese que acá también hay una primera reversión en este supuesto,
porque ya empiezan a llamar a los empresarios a decir, bueno, a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué no moderan un poco los aumentos de precios? Cosa que no va a tener ningún efecto, por supuesto. Sí, hoy por ejemplo, digo, avalando esto que dice usted, ¿no? Se conoció, bueno, o sea, hay un viejo pedido al señor Aranguren, ministro de Energía, para que por lo menos transparente el cálculo de costo de las energéticas, porque dicen, no le dan los costos, pero nadie sabe cuáles son esos costos. Y hoy se supo que 3 grandes grupos económicos prácticamente oligopolizan, o sea, se reparten el mercado de la generación y la distribución de eléctrica. Entonces es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre 3 cuando el Estado no mira o mira para otro lado, por caso. Bueno, ese es un ejemplo muy importante, porque la energía es uno de los componentes más importantes del costo. No solo el costo industrial, el costo agropecuario, del transporte. Sí, claro. Pero usted encuentra esa concentración también en otros sectores de la economía. Ahora, el gobierno con la conducción económica salió del momento más crítico, digamos así, de la crisis, que fue la corrida cambiaria, llamémoslo como lo querramos llamar. Sí. Que todavía no terminó, pero salió de alguna manera agravando los fundamentos de la crisis. Acá hay una bomba de tiempo que nadie se anima a desarmar, pero hay que desarmarla, que es el problema de los LEVAC. Esa deuda de cortísimo plazo del Banco Central no es tanto el monto lo que importa, sino que son de vencimiento de muy corto plazo y de altísima tasa de interés en pesos. Sí, claro, que ahora recordemos a los oyentes que está en el 40% anual, digamos. Uno puede ganar casi el doble de la inflación simplemente apostándole a algo que va a pagar además, ¿no? Uno lo va a cobrar, seguro. Pero imagínese que lo que pasa, porque ahora viene la otra parte del cuento. Estuvimos hablando de la parte financiera. Imaginémonos lo que está pasando en el sector productivo. El sector productivo, ya sea empresas grandes, pero básicamente las pymes, están pagando tasas impagables. Esto no puede demorar mucho tiempo. Se lo ha pedido en diferentes tonos al Banco Central y a la Conducción Económica que bajen las tasas, porque así, con estas tasas de interés y este aumento de costos, no hay sector productivo viable en la economía. Y es lo que estamos sufriendo. Sí. Estamos sufriendo que se están interrumpiendo en algunos sectores la cadena de pagos, ya se está empezando a vender a factura abierta. Tenemos un problema realmente importante ahí. Y lo que se está viendo es una aceleración de la recesión. Sí, claro. Y esa recesión no ayuda a nadie, porque la recesión tampoco ayuda al sector fiscal. No, porque una economía recesiva no paga impuestos. Claro. No, y también, digamos, a ver, la pyme entre pagar sueldos o impuestos va a elegir pagar, y hasta también en cierta medida hasta algunas grandes, ¿no? Van a elegir entre pagar sueldo o impuesto, pagar sueldos. Claro. Entonces lo que tenía que ser una medida de cortísimo plazo, esa suba de tasa de interés, ahora resulta que el Banco Central la está convalidando, porque está poniendo LEVAC a 90, a 60, 90 días a la misma tasa. Quiere decir que la situación esta se va a agravar en el corto plazo. Es bueno hacer un llamamiento al gobierno, porque no es bueno que tengamos esta situación en la economía real, porque esto está a un paso de conflicto social también. Seguro. Pablo Chayú, muchísimas gracias por esta comunicación con Economía de Bolsillo. No, gracias a ustedes, que estén bien. Un gran abrazo, buenas noches. Fue Pablo Chayú, economista, exsecretario de Comercio, un hombre muy vinculado a la corporativa, ¿no? a las empresas, etcétera, que nos da un punto de vista que además es un punto de vista incluso desde las empresas, ¿no? Sobre todo desde las pymes.
se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven pero era audaz y bailaba siempre al compás, no le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares y esa noche todo vale y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Seguimos en Economía de Bolsillo con un... A ver, vamos a relajarnos un poquito, pues ya estamos esperando, en cualquier momento ya nos ponemos en comunicación con nuestro contador de cabecera, el doctor José Luis Eteri. Pero antes, un dato que es muy simpático. Un juez en Estados Unidos desalojó de la casa de sus padres a un joven de 30 años que se negaba a irse. Este muchacho, que no trabajaba, que no tenía ingresos, etcétera, en algún momento dijo, bueno, yo vuelvo a mi casa, a la casa de mis padres, y el tipo se quedó ahí. Los padres primero dejaron de darle la comida, no permitían que lave su ropa, le cortaron el celular que también le pagaban los padres. Y finalmente, ¿cómo terminó? El juez. Un juez tuvo que decirle que se vaya. Qué cosa, ¿no? Qué cosas que tiene la vida. Y las cosas que tiene la vida también es la reciente sanción de una ley por parte de diputados que habla se llama Ley de Impulso al Mercado de Capitales o algo por el estilo, y trae de regreso un viejo conocido de las finanzas nacionales. Estamos hablando de la nota de crédito, la factura de crédito, y estamos en comunicación como siempre con nuestro contador de cabecera, el doctor José Luis Eteri. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte, todo tranquilo.
Contanos qué es esto de la factura de crédito. Bueno, ¿viste que se ha dicho la tercera será la vencida? Sí. O 2 y 2 sin 3. Bueno, en este caso se da lo mismo con el tema de la factura de crédito. Para hacer un poco una suerte de presentación, esto se trató de imponer en la década del 2001, 2000, cuando fruto, digamos, por el tema de la crisis económica, se buscaba imponer un nuevo mecanismo de pago, ¿no? Porque en esa época no había moneda, recordemos, estaban los patacones, el ECOP, dando vuelta por ahí. Entonces, la idea era que las empresas puedan descontar sus facturas y que tengan el mismo valor, el mismo título ejecutivo que un cheque, por ejemplo, digamos, un pagaré, ¿no es cierto? Eso fracasó en el 2001. Digamos, antes había existido, después volvió en el 2001, y fracasó porque, en realidad, es muy difícil que una pyme con su factura pueda ir a un banco, primero, digamos, o al banco, o a una bolsa de valores, o lo que sea, y, bueno, digamos, ahí había que ver la tasa que se aplicaba, y además, en ese momento, en el 2001, se obligó a las empresas, ¿no? Digamos, en la medida, ¿quiénes estaban obligados? Aquellos que cobraban después de los 30 días, ¿no es cierto? Bueno, esto fue un fracaso muy grande, digamos. Y ahora, o sea, nosotros creo que es una opinión personal, digamos, ¿no? Quizás acá pueden cambiar las cosas, ¿viste? Pero nosotros en este país no aprendemos a tropezar con la misma piedra. Y en esta vez, la ley de financiamiento productivo, o del mercado de capitales, como bien dijiste vos, que salió hace poquito aprobada, vuelve a instaurar este régimen de factura de crédito. Pero ahora ya con la modernidad, digamos. O sea, va a ser factura de crédito electrónica. Vamos a resumir, ¿quiénes están obligados? Las pymes cuando les facturan a las no pymes. O sea, las pymes se categorizan como pymes en función de un nivel de facturación, de cantidad de empleados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Esas pymes, cuando le facturan a una que no es pyme, ahí están obligadas a emitir la factura de crédito electrónica. Cuando las pymes trabajan entre sí, ahí no, es opcional, digamos, es optativo. Entonces, ¿qué haría una pyme con una factura de crédito cuando la emite? La empresa grande se la acepta, y esa factura aceptada, la pyme la podría negociar en el mercado de valores, en otros mecanismos, digamos, de anticipación del pago. Pero esto no es solo eso, digamos, porque se genera una serie de burocracias, porque va a haber un registro, porque, digamos, el que le firmó la aceptación a la pyme tiene que saber quién es el tenedor de esa factura para pagarle después, digamos. Entonces se genera un registro, bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, ojalá que esto funcione. Pero yo lo veo medio complicado, digamos. Ahora, escucha, no tiene, digamos, no es de alguna forma una vuelta sobre las sociedades de garantía recíproca, porque, a ver, hay muchas grandes empresas que también bancan, por llamar de alguna manera, digamos, aceptan que sus proveedores, ¿no?, comercialicen sus títulos de crédito con la garantía de ellos. Sí, es una forma, es otra forma de aval, digamos, ¿no? Claro, de aval, sí. Es otra forma de aval. Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que es importante, ¿no? Me parece. Las costumbres imponen las leyes, digamos, ¿no? Sí. Si uno quiere imponer una costumbre por medio de una ley, es al revés, es muy difícil. Sí. Si vos me decís, el mercado tiene una mecánica que está queriendo empezar a hacer eso, bueno, macanudo, entonces la ley se tiene que acomodar y generar eso. Pero yo lo veo muy difícil, digamos, ¿no? Ojo, quizás me equivoque, lo que pasa es que ya esto se usó, digamos, ¿no? Y se usó, ojo, en épocas que no había forma de pagar, o sea que era más, digamos, en ese momento era más importante, era más necesario el uso de este mecanismo de pago. Entonces, yo no creo que por más intención que, igual, ojo, este es un requerimiento también que a nivel mundial a la Argentina se le exige como para participar de las principales economías del mundo. La realidad es que nosotros somos una economía importante para compararnos en el mundo, que tiene una inflación del 30 y pico % anual. Y y no solamente por eso, bueno, o sea, no somos insignificantes en todo sentido. Exactamente, y además la informalidad, bueno, y una serie de cosas que yo creo que todo esto va
más que facilitar las cosas, es yo por lo menos por lo poco que ya pude empezar a hablar con algunos empresarios, me dicen, las pymes estoy hablando, ¿no? Me dicen, esto la verdad que no, o sea, no lo ven como algo provechoso. No, yo recuerdo que siempre se habló del éxito de la famosa duplicata brasileña, y que la idea era replicar la duplicata brasileña aquí en la Argentina, y jamás se pudo hacer eso. Sí, claro, eso por eso fue traído en el 2001 también, digamos, esta idea, ¿no es cierto? Esto ya venía antes, inclusive había habido una ley anterior que no tuvo éxito, después en el 2001 se lo había traído con ese objetivo de copiar al sistema brasileño, pero vuelvo de nuevo, las costumbres es muy difícil imponerlas por leyes. Sí. Las costumbres, las leyes se salen en función al revés, ¿no? De las costumbres. Cuando vos ves que ya el mercado pide una forma, bueno, ahí sí tenés que legislar y reglamentar. Si no, termina siendo una nueva carga administrativa más de todas las que hoy tienen las pymes, digamos, ¿no? Sí, y que en realidad, más allá de todas las cosas que uno pueda pensar que son buenas, incluso un saludo a Pietro, que está ahí, que lo escuchamos a Pietro. Él opina también. También, a cara de perro, como quien diría, ¿no? Digamos, no se calla nada. No, exactamente. Digo, yo no sé si todo esto sirve a algo. Cuando el Banco Central le está pagando a la gente, a cualquiera, un 40% de tasa de interés, ¿cuánto, digamos, cuál es el descuento? Como vos decías, digo, a ver, puede ser la pyme más sana del universo, pero, a ver, sana digo en términos económicos, financieros, pero si el Banco Central paga el 40%, ¿la pyme cuánto tiene que pagar? Y la pyme ahí depende qué empresa grande se la aceptó también, digamos, ¿no? Porque la que va a terminar de pagar es la empresa grande. Pero igual, ¿viste? La pyme tendría que estar, qué sé yo, es un mecanismo más de lo que hay, pero vuelvo de nuevo con lo mismo. Si no paramos la inflación y si no generamos mercado para las empresas, por más que pongamos leyes, no creo que mejore la cosa. Y además, yo tengo, como esto es obligatorio, de último lo hubieran hecho optativo, digamos, claro, pero no obligatorio. Entonces esto puede ser selectivo para las grandes empresas, que algunas empresas grandes digan, mira, esto a mí me genera todo un sistema de control, de pago posterior, que te evitemos comprar una pyme. Claro. Una empresa grande podría decir eso, decir, mira, si esto lo puedo reemplazar por otro tipo de empresa que no sea pyme, le compro a esa. Le pago, listo, esto, lo otro, y se terminó. No tengo que estar con sistemas controlando cuándo le pagué, a quién le tengo que pagar ahora. No, entonces, me parece que lo forzado, digamos, no resulta, ¿no? La última, José Luis, y te dejo en paz. No, por favor. ¿Pensás que la firma o el acuerdo con el Fondo Monetario va a incluir algún tipo de nuevo ajuste fiscal? Mirá, yo creo que va a profundizar el ajuste fiscal que empezó ya hace 2 años. En principio de favorecer las cosas para las empresas, porque toda esa la normativa va en función de destrabar y de beneficiar a las empresas y cargar más impositivamente a las personas, ¿no? No creo que haya, fíjate que ahora hace poquito se redujo el impuesto al cheque para las grandes empresas. Claro. Esto fue hace poquito, digamos, ¿no? Entonces, todo va en la misma dirección, entiendo, porque hay un preconcepto de creer que todo beneficio que obtiene la empresa después derrama en la economía, y eso realmente, yo no creo, digamos, en ese sistema, ¿no? Para mí hay que favorecer el mercado como para que haya consumo, y ahí sí la empresa tenga a quien venderle, digamos, ¿no es cierto? No, seguro. Yo lo que sentí es un poco de tristeza. Pasaba por la Facultad de Ciencias Económicas, dejando de lado cualquier tipo de mirada política, pero en la Facultad de Ciencias Económicas hay un museo de la deuda externa, digamos, ¿no es cierto? Claro. Sí, donde está cuándo nació, quiénes se endeudaron, cómo fue un poco la historia de la deuda externa. Y bueno, ahora va a tener que seguir eso. O sea, digamos, yo la verdad que sentí, sentí tristeza, la verdad que no lo tomé bien, digamos, bueno, pero bueno, no aprendemos, ¿no? Seguro. José Luis, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, al contrario, gracias por el llamado. Un gran abrazo. Gracias, Oscar, buenas noches. Fue José Luis Eteri, nuestro contador, amigo de cabecera.
Damas, caballeros y niños, esta comparsa es para recibir a José Calero, que ya empieza en minutitos nada más su programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Los esperamos como siempre, todos los miércoles a las 20 horas, para hablar de esto, de las cosas que nos preocupan, que nos llaman la atención, que nos resultan simpáticas, contradictorias, molestas, etcétera, fuera o fuese como más le guste. Pero eso sí, siempre hablando como si estuviéramos en una mesa entre amigos, en un lenguaje que todos podamos comprender. Muy buenas noches, abríguense, no mucho, pues está fresquito, pero no tanto, sobre todo a la mañana que la fresca viene mal. Los esperamos la semana próxima, muchas gracias. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.